Mucho antes de convertirse en el país que hoy vemos en los mapas, esta península al borde del Atlántico fue un territorio disputado, una encrucijada de civilizaciones, ambiciones y conquistas. Durante milenios, pueblos distintos llegaron aquí dejando tras de sí lenguas, leyes y culturas que se fueron superponiendo como capas de historia. Nada fue simple ni lineal. Lo que hoy llamamos España no nació en un solo momento, ni de un solo pueblo. Fue el resultado de siglos de transformaciones, alianzas y conflictos. Todo comenzó a tomar una nueva forma cuando el orden aparentemente eterno del Imperio Romano empezó a derrumbarse. Con Roma debilitándose, el poder dejó un vacío enorme en la península. Y en ese vacío surgiría un nuevo protagonista, un pueblo guerrero venido del norte de Europa, los visigodos. En este documental recorreremos el largo camino que transformó una provincia del Imperio Romano en los primeros cimientos de lo que algún día sería España. Imagina un horizonte donde las legiones romanas, antes invencibles, se retiran dejando tras de sí ciudades en silencio y fronteras desprotegidas. La Hispania del siglo V no era una nation, sino un territorio en llamas, disputado por tribus que buscaban un botín entre las ruinas del mundo antiguo. En este escenario de incertidumbre surge una fuerza distinta, los visigodos. No eran simples saqueadores, eran un pueblo que admiraba la cultura que estaba ayudando a desmantelar. Tras firmar el Pacto de Federación, en el 418, entraron en la península no solo con la espada, sino con la ambición de ser los herederos legítimos del legado de los Césares. Lo que comenzó como un asentamiento militar bajo la sombra de Roma, acabaría convirtiéndose en el primer intento real de unir bajo una sola corona cada rincón, desde los Pirineos hasta las columnas de Hércules. La política de este periodo fue una danza constante entre la genialidad y la traición. El reino de Toledo, establecido como capital definitiva tras la derrota en la Galia en el 507, se enfrentaba a un problema estructural. La monarquía no era de sangre, sino de elección. Esto convertía cada sucesión en un nido de víboras, donde los nobles conspiraban en las sombras para derrocar al rey de turno. Sin embargo, en medio de este caos, emergió la figura colosal de Leovigildo entre los años 568 y 586. Él entendió que para sobrevivir debía aplastar la disidencia interna y unificar el territorio. Expulsó a los suevos del noroeste y contuvo a los bizantinos en el Levante, pero su mayor legado fue simbólico. Fue el primer rey godo en vestir la púrpura imperial y sentarse en un trono, enviando un mensaje claro. Hispania ya no era una provincia, era un reino soberano. Pero la unidad territorial no era suficiente si el alma del pueblo estaba dividida. Los visigodos, una minoría germánica, seguían el arrianismo, mientras que la masa hispano-romana era profundamente católica. Fue Recaredo, el hijo de Leovigildo, quien en el tercero concilio de Toledo, en el año 589, tomó la decisión más trascendental de la época: convertirse al catolicismo. Con este gesto, la Iglesia se convirtió en el brazo derecho de la monarquía, y la distinción entre invasores y conquistados empezó a desvanecerse en una sola fe y una sola ley. Esta fusión social se cristalizó en el año 654 con el Liber Judiciorum, un código de leyes único que eliminaba las diferencias legales entre godos y romanos, estableciendo un marco jurídico que sobreviviría incluso a la caída del propio reino. En lo económico y social, el reino de Toledo fue el escenario de una lenta ruralización. Las vibrantes ciudades romanas perdieron su pulso comercial,
y la vida se trasladó a las grandes villas rurales. La aristocracia terrateniente se hizo inmensamente poderosa, mientras que los hombres libres, asfixiados por los impuestos y la inseguridad, buscaban la protección de estos señores, dando origen a una servidumbre que prefiguraba el sistema feudal. A pesar de este cierre económico, la cultura no se apagó. San Isidoro de Sevilla se encargó de que la luz del conocimiento clásico no se extinguiera redactando sus etimologías, una obra que se convirtió en la enciclopedia de toda la Edad Media europea y que definía a Hispania como la nación más hermosa de la tierra. Sin embargo, toda esta construcción de 3 siglos se desmoronó en un instante de debilidad terminal. Al llegar el año 711, el reino estaba exhausto, dividido por guerras civiles entre los partidarios del difunto rey Witiza y el nuevo monarca, Rodrigo. Fue esa grieta interna la que permitió que una expedición del califato omeya cruzara el estrecho. En la batalla de Guadalete, la caballería goda fue barrida y el rey Rodrigo desapareció entre las aguas, marcando el fin de una era. Pero, aunque el estado visigodo desapareció, su semilla ya estaba plantada. La idea de una España unida y cristiana se convirtió en el mito fundador que alimentaría los siglos venideros de resistencia en las montañas del norte. Imagina un reino que se cree eterno y que, en apenas 7 años, desaparece casi por completo del mapa. La caída de la monarquía visigoda no fue una derrota lenta. Fue un colapso sistémico. En el año 711, un ejército de bereberes y árabes, liderados por Tariq ibn Ziyad, cruzó el estrecho que hoy lleva su nombre, Gibraltar. Lo que empezó como una incursión de saqueo se convirtió en una conquista relámpago, aprovechando que los nobles godos estaban más ocupados matándose entre ellos por el trono que defendiendo sus fronteras. En la batalla de Guadalete, el último rey godo, Rodrigo, fue abandonado por gran parte de su propio ejército. Ese día, el estandarte de los omeyas comenzó a ondear sobre una tierra que ellos llamaron Al-Ándalus, transformando para siempre la geografía, la fe y la lengua de la península. La velocidad de la expansión islámica fue asombrosa. Para el año 718, prácticamente toda la península, excepto las franjas más abruptas del norte cantábrico y los Pirineos, estaba bajo control musulmán. Pero Al-Ándalus no fue solo una ocupación militar, fue una revolución cultural y económica. Mientras Europa se hundía en una Edad Media oscura y rural, Córdoba empezó a brillar como un faro de civilización. Los nuevos gobernantes trajeron sistemas de riego revolucionarios, introdujeron cultivos como el arroz, la caña de azúcar y los cítricos y revitalizaron las ciudades que los visigodos habían dejado languidecer. La sociedad se volvió compleja. Convivían musulmanes, árabes y bereberes, cristianos que mantenían su fe bajo dominio islámico, mozárabes, y una próspera comunidad judía, creando un ecosistema de intercambio de conocimientos sin igual en Occidente. Sin embargo, en las sombras de las montañas de Asturias, algo estaba germinando. Un grupo de nobles visigodos refugiados, liderados por un oscuro personaje llamado Pelayo, se negó a rendir pleitesía al nuevo gobernador. En el año 722, en un desfiladero llamado Covadonga, este pequeño grupo de resistentes logró una victoria que, aunque militarmente pequeña, fue psicológicamente gigante. El reino de Asturias nació tras la batalla de Covadonga en el año 722, marcando el inicio de la Reconquista. Lo que los cronistas de Córdoba llamaron despectivamente 30 asnos salvajes, se convirtió en el embrión de un nuevo estado que se consideraba heredero de Toledo. Estos reyes montañeses, como Alfonso I y Alfonso II, no solo defendieron sus fronteras, sino que comenzaron una lenta expansión hacia el sur, aprovechando las revueltas internas entre árabes y bereberes que desangraban a Al-Ándalus. El siglo IX
marcó la consolidación de estos dos proyectos enfrentados. En el sur, la llegada de Abderramán I en el 756, el único superviviente de la masacre de la familia Omeya en Damasco, cambió las reglas del juego. Él declaró a Al-Ándalus un emirato independiente, rompiendo con el califato de Oriente y convirtiendo a Córdoba en una potencia política autónoma. Mientras tanto, en el norte, los cristianos descubrían en el año 813 una tumba en un lugar remoto de Galicia, el supuesto sepulcro del apóstol Santiago. Este hallazgo no fue solo religioso, fue el arma espiritual que necesitaban. Santiago se convirtió en el símbolo de la lucha, atrayendo peregrinos de toda Europa y conectando de nuevo a la resistencia del norte con el resto de la cristiandad. La economía de este periodo era un espejo de dos caras. Al-Ándalus era una potencia comercial urbana, conectada con las rutas de la seda y el oro de África, donde la moneda circulaba con fuerza. El norte cristiano, por el contrario, era una sociedad de frontera, dura, guerrera y ganadera, donde la riqueza se medía en cabezas de ganado y tierras ganadas al enemigo. La tensión estallaría definitivamente cuando Abderramán III decidió que el emirato ya no era suficiente. En el año 929 se proclamó califa, la máxima autoridad política y religiosa, llevando a Córdoba a su época de máximo esplendor, justo cuando los reinos del norte empezaban a organizarse no solo para sobrevivir, sino para recuperar lo que consideraban suyo. Por un momento que caminas por las calles de Córdoba en el siglo X. Mientras el resto de Europa vive en chozas de barro y la alfabetización es un privilegio de pocos monjes, aquí te encuentras con una metrópolis de 500.000 de personas, con calles pavimentadas, alumbrado público y más de 700 mezquitas. Este es el mundo de Abderramán III, quien en el año 929 decide dar un golpe de autoridad sobre la mesa de la historia. Se proclama califa, rompiendo cualquier lazo de obediencia con Bagdad. No es solo un título, es una declaración de que Córdoba es el nuevo centro del universo. Bajo su mando, Al-Ándalus se convierte en el estado más rico, culto y poderoso de Occidente, donde la ciencia, la poesía y la arquitectura alcanzan cotas que parecen de otro mundo. Su palacio ciudad, Medina Azahara, era una maravilla de mármol y oro construida para impresionar a los embajadores europeos, que temblaban al entrar en la sala del trono. Sin embargo, el poder absoluto suele llevar consigo la semilla de su propia destrucción. Tras la muerte del sabio Al-Hakam II, el trono cayó en manos de un niño, y el vacío de poder fue llenado por un hombre cuya sola mención hacía que las campanas de las iglesias del norte doblaran a muerto: Almanzor. Él no era un califa, era un general, un dictador militar que entendió que la mejor forma de mantener unido al Andalus era mediante el terror y la guerra santa. Durante décadas, a finales del siglo X, Almanzor lanzó más de 50 campañas de saqueo contra los reinos cristianos. Arrasó Barcelona, saqueó Coimbra y cometió el mayor sacrilegio de la época. Entró en Santiago de Compostela, destruyó el santuario y obligó a cautivos cristianos a cargar con las campanas de la catedral hasta Córdoba, para convertirlas en lámparas para su gran mezquita. Parecía que el avance cristiano se había detenido para siempre. El norte no era más que un vasallo humillado que pagaba tributos para no ser destruido. La muerte de Almanzor en el 1002, dicen que en el infierno fue sepultado, según las crónicas cristianas, desató un terremoto político. Sin su mano de hierro para sujetar a las distintas facciones árabes, bereberes y eslavos, el califato se fracturó. El orgullo de Córdoba se convirtió en su perdición. Entre el 1009 y el 1031, Al-Ándalus vivió una guerra civil devastadora, una fitna que redujo a cenizas Medina Azahara y terminó por disolver la unidad del califato en un rompecabezas de pequeños reinos llamados taifas.
De repente, la gran potencia se convirtió en una colección de ciudades-estado como Sevilla, Zaragoza o Toledo, que se odiaban entre sí tanto o más de lo que odiaban a los cristianos. Fue el giro de guión más dramático de la historia peninsular. Los poderosos musulmanes ahora eran débiles y los asnos salvajes del norte empezaron a ver que su oportunidad de recuperar la tierra de sus antepasados estaba más cerca que nunca. La estructura social de este periodo sufrió un cambio brusco. En el sur, la sofisticación urbana empezó a verse amenazada por la inestabilidad. Los reyes de taifas, para mantener sus cortes de lujo y sus ejércitos mercenarios, tuvieron que presionar fiscalmente a su población, lo que generó un descontento profundo. En el norte, mientras tanto, la sociedad se estaba transformando en una maquinaria de guerra. Aparece una nueva clase de caballeros y señores feudales que vivían por y para la frontera. La economía de los reinos cristianos dio un vuelco espectacular. Pasaron de ser campesinos pobres a ser recaudadores. Gracias a las parias, impuestos que los reinos musulmanes pagaban a los cristianos a cambio de paz, el oro de Córdoba empezó a fluir hacia los monasterios y castillos de León, Castilla y Navarra, permitiendo que estos reinos crecieran y se armaran hasta los dientes. Las consecuencias de este siglo fueron definitivas. El colapso del califato en el 1031 marcó el fin de la hegemonía absoluta del Islam en la península. La balanza de poder, que durante 3 siglos se había inclinado hacia el sur, comenzó a equilibrarse. Personajes como Fernando I de León y el joven Cid Campeador empezarían a forjar su leyenda en este escenario de fronteras móviles. La España visigoda, que parecía un recuerdo borroso, empezaba a tomar forma de nuevo bajo el nombre de diversos reinos cristianos que, aunque aún divididos, compartían un objetivo común. La caída de Córdoba no fue solo una derrota militar, fue el inicio de un proceso de reconquista que ya no tendría marcha atrás, aunque el camino todavía estaría lleno de sangre y sorpresas. Tras la caída del califato, la península ibérica se convirtió en un nido de contradicciones. Por un lado, las taifas musulmanas vivían un renacimiento cultural exquisito, pero militarmente eran castillos de naipes. En el norte, los reinos cristianos, hambrientos y fortalecidos por el oro de las parias, empezaron a morder el terreno. Fue en el año 1085 cuando el mundo tembló. Alfonso VI de León y Castilla realizó su entrada triunfal en Toledo. No era una ciudad cualquiera, era la antigua capital de los visigodos, la urbe sagrada. La caída de Toledo envió una onda de choque por todo el mundo islámico. Los reyes de las taifas, aterrados por el avance cristiano, cometieron un acto de desesperación. Llamaron a los almorávides, monjes guerreros fundamentalistas del desierto del Sáhara, que veían el refinamiento de Al-Ándalus como un pecado. Lo que vino después no fue una ayuda, sino una ocupación. Los almorávides frenaron a los cristianos en batallas sangrientas como Sagrajas, pero también aplastaron la libertad de sus propios aliados musulmanes, imponiendo un orden austero y guerrero. Esta fue la era de los grandes nombres, donde la realidad se mezcló con la leyenda. Apareció la figura de Rodrigo Díaz de Vivar el Cid Campeador, un caballero que personificó la complejidad de la época. Un guerrero capaz de servir a reyes cristianos y musulmanes, un mercenario convertido en señor de Valencia que demostró que en esta tierra de fronteras el valor personal podía desafiar a los imperios. Pero mientras los almorávides se desgastaban en el poder, surgió desde el norte de África una nueva amenaza aún más radical: los almohades. En el siglo XII, estos nuevos invasores barrieron a los almorávides y lanzaron una ofensiva total contra la cristiandad. El punto crítico llegó en el 1195 con la desastrosa batalla de Alarcos, donde las tropas de Castilla fueron masacradas. Parecía que la España cristiana estaba a punto de ser empujada de nuevo hacia las montañas del norte.
Pero esa humillación fue el catalizador de una unión que nadie creía posible. La política de este siglo dio un giro hacia la unidad de propósito. Los reinos de Castilla, Aragón y Navarra, que pasaban más tiempo peleando entre sí por fronteras que contra el enemigo común, entendieron que era el momento de todo o nada. Bajo el impulso del Papa y el liderazgo de Alfonso VIII de Castilla, se organizó una cruzada. La tensión culminó en el caluroso julio del 1212, en los campos de las Navas de Tolosa. Allí, en Sierra Morena, se encontraron las dos visiones del mundo. Fue una carnicería total, un choque frontal de caballería y fe. Cuando las cadenas que protegían la tienda del califa almohade fueron rotas por el rey Sancho de Navarra, el poder islámico en la península se quebró para siempre. Lo que antes era un imperio se convirtió en una huida hacia el sur. Socialmente, este periodo fue el de la gran repoblación. Cada vez que los cristianos ganaban un valle o una ciudad, necesitaban gente para defenderla. Nació así el hombre de frontera, campesinos soldados que recibían tierras y libertades especiales, fueros, a cambio de estar dispuestos a coger la lanza en cualquier momento. La economía se transformó radicalmente. La agricultura de regadío islámica convivía ahora con la gran industria de la lana en el norte. La Mesta, el gremio de ganaderos, empezó a tomar fuerza, moviendo millones de ovejas por las cañadas reales, creando una riqueza que financiaba las catedrales góticas que empezaban a tocar el cielo. Era una sociedad que olía a incienso, sudor de caballo y lana, marcada por el sonido de las campanas y la llamada al combate. Las consecuencias de las Navas de Tolosa fueron definitivas. El camino hacia el valle del Guadalquivir quedó abierto de par en par. El imperio almohade se desintegró en un caos de nuevas taifas, pero esta vez ya no tenían fuerza para resistir. Los reinos cristianos, ahora seguros de su destino, iniciaron una carrera por ver quién llegaba antes al mar. El sueño de los visigodos de recuperar la totalidad de la tierra empezaba a dejar de ser un mito para convertirse en una realidad geográfica inminente. La España de los 3 siglos siguientes ya no sería una de defensa, sino de expansión y consolidación de un poder que pronto miraría más allá del mar. Tras la victoria en las Navas de Tolosa, el dique que contenía a los reinos cristianos se rompió definitivamente. El siglo XIII fue una carrera frenética hacia el sur. Mientras el imperio almohade se deshacía en 1000 pedazos, figuras como Fernando III, el Santo de Castilla, y Jaime I, el conquistador de Aragón, comenzaron a devorar territorios a una velocidad nunca vista. Córdoba, la antigua joya del califato, cayó en el 1236. Poco después lo hizo Sevilla y las ricas tierras de Valencia y Baleares. En apenas 50 años, el mapa cambió de color casi por completo. El Islam quedó acorralado en un pequeño pero próspero reducto, el reino nazarí de Granada, un estado vasallo que sobrevivió durante 2 siglos y medio más no por su fuerza militar, sino por su habilidad diplomática y el pago de enormes tributos en oro a los reyes cristianos. Pero el camino hacia la unidad no fue una línea recta de victorias. Los siglos XIV y XV trajeron consigo el invierno de la Edad Media. La peste negra azotó la península en el 1348, cegando la vida de casi 1/3 de la población y paralizando la economía. Los campos quedaron vacíos. Los precios se dispararon y la tensión social estalló en pogromos y revueltas campesinas. Fue una época de guerras civiles fratricidas. En Castilla, hermanos como Pedro I y Enrique de Trastámara se mataban por el trono, mientras la nobleza se convertía en un poder depredador que desafiaba la autoridad real. Sin embargo, de estas cenizas y de esta crisis profunda emergió la solución política más ambiciosa de la historia española. El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en el 1469.
Los reyes católicos no solo unieron dos coronas, crearon el primer Estado moderno. Su política fue una cirugía de hierro sobre un cuerpo enfermo. Sometieron a la nobleza rebelde, crearon la Santa Hermandad, la primera fuerza policial de Europa, y reorganizaron la justicia y la hacienda. Por primera vez en 1000 años, desde los tiempos de los visigodos, la autoridad real volvía a ser indiscutible en toda la península. Pero para ellos, la unidad política requería unidad espiritual. En enero de 1492, tras una guerra de 10 años que agotó los recursos de la corona, Boabdil entregó las llaves de la Alhambra. Con la caída de Granada, se cerraba el ciclo de 8 siglos de presencia islámica soberana en Iberia. España ya no era un campo de batalla de fronteras móviles, era una unidad territorial lista para expandirse. La economía de este periodo final estuvo marcada por el contraste. Mientras que en la Corona de Aragón el comercio mediterráneo sufría por el avance turco, en Castilla la lana de la mesta seguía siendo el petróleo de la época, conectando a España con los mercados de Flandes e Inglaterra. Pero el gran cambio fue mental y social. La sociedad estamental se volvió más rígida y el celo religioso se intensificó con el establecimiento de la Inquisición y la expulsión de los judíos en el mismo año de 1492, una decisión traumática que buscaba la homogeneidad a un coste social y económico altísimo. El caballero de la Reconquista, que ya no tenía moros contra los que luchar en su tierra, empezó a mirar con ambición hacia el horizonte del Atlántico. Las consecuencias de este año, 1492, son la base del mundo contemporáneo. En el mismo año en que cayó Granada, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón, financiado por la corona castellana, tropezó con un nuevo continente. De repente, España pasó de ser el extremo lejano de Europa a ser el centro de un imperio global. La formación histórica de España se completó en su fase peninsular para estallar en una fase imperial. Aquella idea de unidad que soñaron los visigodos y que los reyes de Asturias mantuvieron viva en sus cuevas, se había convertido en una realidad poderosa, autoritaria y ambiciosa que estaba a punto de dominar el mundo bajo el sello de los Habsburgo. Imagina un mundo que, de la noche a la mañana, dobló su tamaño. Para España, el año 1492 no fue solo el fin de una época, sino la explosión de una nueva. Mientras la bandera castellana ondeaba en las torres de la Alhambra, las naves de Cristóbal Colón tocaban costas que nadie sabía que existían. De repente, España dejó de ser un reino que luchaba por su propia tierra y se convirtió en el centro de gravedad de todo el planeta. No fue un proceso pacífico, fue una expansión brutal y rápida, liderada por hombres que no tenían nada que perder y todo por ganar. Conquistadores como Hernán Cortés o Francisco Pizarro, con un puñado de soldados, derribaron imperios milenarios en América, como el azteca o el inca, enviando de vuelta a Sevilla flotas enteras cargadas de oro y plata. La política de este periodo alcanza su apogeo bajo dos monarcas gigantes, Carlos I, el emperador, y su hijo Felipe II. Carlos heredó un rompecabezas de territorios que se extendía desde España hasta el corazón de Alemania, Italia, los Países Bajos y las colonias del Nuevo Mundo. Fue el último emperador que soñó con una Europa cristiana unida, pero tuvo que pasar su vida en el sillón de montar, luchando en tres frentes: contra Francia por la hegemonía contra los turcos otomanos, que llamaban a las puertas de Europa, y contra la revuelta protestante de Martín Lutero. Su hijo, Felipe II, trasladó el centro del poder a El Escorial, un palacio monasterio cerca de Madrid, desde donde gobernaba mediante miles de documentos el imperio más grande jamás visto. Fue la época en la que se decía, con razón, que en el Imperio Español el sol no se pone jamás, ya que cuando anochecía en Madrid, era de día en Manila, Filipinas.
Socialmente, España vivía una contradicción fascinante. Por un lado, era una sociedad dominada por la honra y la pureza de sangre, donde la nobleza despreciaba el trabajo manual, soñando solo con la gloria militar o carreras eclesiásticas. Por otro lado, era un país que atraía a banqueros de toda Europa, artistas e intelectuales. Sin embargo, bajo el brillo de la corte, el pueblo llano empezaba a sufrir. La obsesión por la ortodoxia religiosa, impuesta por la Inquisición, creó un clima de sospecha constante. La expulsión de los judíos y la persecución de los moriscos, musulmanes convertidos, dejaron huecos enormes en el desarrollo de la agricultura y el comercio, sectores que la nobleza española consideraba por debajo de su dignidad. La economía de este siglo es un estudio de casos sobre cómo la inmensa riqueza puede convertirse en una maldición. La plata que venía de las minas de Potosí, actual Bolivia, no se quedaba en España. Pasaba por la península como por un tamiz para pagar las deudas gigantescas acumuladas por los reyes para sus guerras interminables. España sufrió la primera gran inflación de la historia, la revolución de los precios, donde todo se volvió extremadamente caro y la producción interna fue destruida porque era más barato comprar todo del extranjero con la plata americana. A pesar de esto, culturalmente, España entraba en su siglo de oro. La literatura y el arte florecieron bajo genios como Cervantes o el Greco, que dieron voz a una España que se sentía elegida por Dios, pero que ya empezaba a sentir el peso de su propia grandeza. Las consecuencias de este periodo modelaron el mundo moderno. España creó la primera moneda global, el real de a8, y extendió la lengua española por 3 continentes. Sin embargo, la muerte de Felipe II en 1598 marcó el inicio de un cansancio imperial. España había ganado el mundo, pero había perdido su aliento económico y social. El imperio era demasiado grande para ser gobernado. Los enemigos, Inglaterra, Francia, Holanda, eran cada vez más fuertes y los recursos estaban agotados. España seguía siendo una superpotencia, pero una que caminaba por un sendero peligroso hacia una decadencia lenta y dolorosa. Imagina a un gigante que ha conquistado el mundo, pero que ahora apenas puede sostener su propia armadura. El siglo XVII en España es la historia de un colapso espectacular, vivido con una dignidad y un orgullo que desafían la lógica. Tras la muerte de Felipe II, se sucedieron en el trono los llamados Austrias Menores, Felipe III, Felipe IV y el desafortunado Carlos II. Estos reyes, a diferencia de sus antepasados guerreros, dejaron las riendas del poder en manos de favoritos llamados validos, como el famoso conde duque de Olivares. Mientras la corte de Madrid se perdía en fiestas lujosas y procesiones religiosas, el imperio se enfrentaba a una realidad cruda. Los recursos se habían agotado, pero los enemigos eran más numerosos que nunca. La política exterior fue un calvario de un siglo. España se dejó arrastrar a la Guerra de los 30 años, una conflagración que consumió Europa y que agotó las últimas gotas de oro de la tesorería real. Aunque los tercios españoles, la infantería de élite, lucharon con una ferocidad legendaria, la derrota en Rocroi, 1643, envió un mensaje claro al mundo. España ya no era invencible. La Francia de Luis XIV comenzó a arrebatar la corona de la hegemonía europea, mientras que Portugal, que había estado unido a España durante 60 años, se rebeló y ganó su independencia en 1640, al igual que las provincias de los Países Bajos. España se encogía, pero se negaba a aceptar que ya no era la dueña absoluta. Socialmente, el país estaba en estado de choque. La población disminuyó drásticamente debido a las epidemias de peste, el hambre y la partida de los jóvenes hacia las guerras o hacia América. Un evento trágico fue la expulsión definitiva de los moriscos en 1609, que dejó regiones enteras de Valencia y Andalucía sin sus mejores agricultores.
España se convirtió en una sociedad de extremos. En un lado, una nobleza que gastaba fortunas en ropas de seda y ceremonias. En el otro, una masa de mendigos, picaresca y soldados que volvían del frente, mutilados y olvidados. Esta atmósfera de grandeza en ruinas es la que dio origen a la mejor literatura. Es la época de Don Quijote, el personaje de Cervantes que, al igual que España, luchaba contra molinos de viento creyendo que eran gigantes. La economía era un desastre controlado. El Estado declaró la bancarrota en varias ocasiones. La plata americana ya no llegaba ni siquiera a Sevilla, siendo capturada por piratas ingleses u holandeses, o yendo directamente a los bolsillos de los banqueros genoveses y alemanes para pagar deudas antiguas. La producción nacional era inexistente. Era un país que importaba todo y no producía nada, viviendo con la ilusión de una riqueza que había desaparecido hacía tiempo. Sin embargo, en medio de este caos, España vivió el siglo de oro de la pintura. Diego Velázquez, el pintor de corte de Felipe IV, capturó en sus lienzos no solo los rostros de los reyes, sino también la tristeza y la nobleza de un imperio que se ponía. El final de este capítulo es uno de los más sombríos de la historia europea. Carlos II, el último Habsburgo español, fue el fruto de siglos de endogamia. Apodado el Hechizado, era un hombre enfermo, incapaz de tener herederos, representando metafóricamente el estado de su reino. Su muerte, en el año 1700, sin descendencia, desató un terremoto político, la Guerra de Sucesión Española. Las grandes potencias europeas se lanzaron como buitres sobre el cadáver del imperio para decidir quién llevaría la corona. España iba a dejar atrás la dinastía austriaca para recibir a una nueva familia, una nueva mentalidad y un nuevo siglo. Los Borbones. Imagina un cambio de guardia total. Con la muerte del último Habsburgo, España se convirtió en el botín de una guerra internacional que duró más de 10 años. El resultado fue la llegada de una nueva dinastía, los Borbones, de origen francés. El primer rey, Felipe V, trajo consigo la idea centralista de su abuelo, el Rey Sol, Luis XIV. España dejó de ser una federación de reinos, con leyes propias para convertirse en un Estado centralizado. Mediante los decretos de nueva planta, se abolieron los fueros de la Corona de Aragón como castigo por su apoyo al bando perdedor en la guerra. Fue un momento traumático, pero desde el punto de vista del poder fue el nacimiento del Estado español moderno, donde todo se mandaba desde Madrid. España perdió sus posesiones en Europa, Italia, Países Bajos, pero esto, aunque parezca una derrota, permitió que la corona se centrara por fin en gestionar sus propios recursos y su inmenso imperio americano. La política de este siglo fue la del despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Los reyes, especialmente el gran Carlos III, se rodearon de ministros brillantes y reformistas que querían modernizar el país a golpes de decreto. Se fundaron reales academias, se crearon fábricas reales de porcelana y tapices, y se intentó racionalizar la administración. Madrid dejó de ser una villa sucia y oscura para convertirse en una capital digna, con el Paseo del Prado y la Puerta de Alcalá. Pero España era un país de contrastes profundos. Mientras la élite intelectual discutía sobre la razón y la ciencia en los cafés, la Iglesia mantenía un control férreo sobre la educación y las mentes de la gran mayoría de la población, mirando con sospecha cualquier idea que viniera de la Francia revolucionaria. Socialmente, se intentó crear una nueva clase media. Se atacó el concepto de que el trabajo manual era deshonroso y se intentó limitar el poder excesivo de la nobleza y el clero. Sin embargo, la estructura social era como una roca difícil de mover. La expulsión de los jesuitas en 1767 fue el golpe más duro contra el poder eclesiástico, buscando que el Estado fuera el único dueño de la enseñanza.
A pesar de los esfuerzos, la España rural seguía viviendo en condiciones casi feudales, y el hambre seguía provocando motines como el famoso motín de Esquilache, donde el pueblo se levantó no por falta de libertad, sino por el precio del pan y la prohibición de usar las capas largas y los sombreros de ala ancha tradicionales. Económicamente hubo un respiro. Gracias a las reformas fiscales y a la liberalización del comercio con América, el dinero volvió a fluir. Cataluña empezó a industrializarse con el sector textil, y los puertos como Barcelona y Cádiz vivieron una época dorada. Pero España tenía un problema de base. La tierra seguía en manos muertas, iglesia y nobleza que no la hacían producir. Los intentos de reforma agraria de políticos como Jovellanos chocaron contra el muro de los privilegios. La hacienda real estaba siempre al límite, financiando guerras constantes contra Inglaterra por el control de los mares. Al final del siglo, la derrota en la batalla de Trafalgar, 1805, destruyó la marina española, dejando al imperio americano desprotegido y a merced de sus propios deseos de independencia. Las consecuencias de este siglo fueron agridulces. España se modernizó, creció su población y mejoró su administración, pero no lo hizo de forma lo suficientemente profunda como para aguantar el huracán que venía. El miedo a la Revolución Francesa hizo que el rey Carlos IV frenara las reformas por miedo a perder la cabeza, como su primo Luis XVI. El país se quedó en un limbo. Ni era ya el imperio antiguo, ni era todavía una nación moderna. Esa debilidad fue la que aprovechó un joven general llamado Napoleón Bonaparte para entrar en la península con una excusa y terminar ocupándola. El siglo de las luces terminó en la oscuridad más absoluta de una guerra de independencia que destrozaría el país y marcaría el inicio del fin del imperio colonial. Imagina un país que despierta una mañana de mayo con el ejército más poderoso del mundo, el de Napoleón, ocupando sus calles. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levantó en una lucha heroica y suicida que marcó el inicio de la Guerra de la Independencia. No fue solo una guerra contra un invasor, fue una guerra civil encubierta. Mientras los guerrilleros españoles desangraban a las tropas francesas en las montañas, en Cádiz se gestaba un milagro político. La Constitución de 1812, la Pepa, el primer intento de convertir a los súbditos en ciudadanos con derechos. Pero la alegría duró poco. Al regresar el rey Fernando VII, el deseado, que resultó ser uno de los peores monarcas de la historia, abolió la Constitución, persiguió a los liberales y restauró el absolutismo, sumiendo a España en una oscuridad política, mientras sus colonias en América, aprovechando el caos, declaraban una independencia que España ya no pudo frenar. La política del siglo XIX fue un campo de minas. Tras la muerte de Fernando VII, el país se dividió en dos bandos irreconciliables que se enfrentarían en tres guerras carlistas: los partidarios de la tradición absoluta y la religión, carlistas, contra los que buscaban una monarquía liberal y parlamentaria, isabelinos. Fue el siglo del pronunciamiento, generales que, ante la incapacidad de los políticos, daban golpes de Estado para cambiar el gobierno. España pasó por una monarquía extranjera, Amadeo de Saboya, una primera república que duró apenas un año en medio de un caos cantonalista, y finalmente la restauración borbónica con Alfonso XII, que trajo una estabilidad ficticia basada en el turnismo y el fraude electoral organizado por los caciques locales. Socialmente, España seguía siendo un país profundamente agrario y analfabeto, pero en las ciudades empezaba a latir una nueva realidad. La burguesía industrial en Cataluña y el País Vasco comenzó a ganar peso, y con ella el movimiento obrero. El anarquismo y el socialismo prendieron fuego en las mentes de unos trabajadores explotados en las nuevas fábricas y minas.
A esto se le sumó el nacimiento de los nacionalismos periféricos, especialmente el catalán y el vasco, que empezaron a reclamar su identidad frente a un Estado centralista que consideraban ineficiente. La sociedad española estaba fracturada. La Iglesia mantenía su enorme influencia, el ejército se sentía el guardián de la moral nacional, y el pueblo llano vivía en una pobreza que contrastaba con los lujos de la aristocracia madrileña. La economía fue el gran lastre de este siglo. Mientras el resto de Europa vivía la revolución industrial a toda máquina, España lo hacía tarde y mal. La desamortización de Mendizábal, que pretendía quitar tierras a la Iglesia para dárselas a los campesinos, acabó en manos de la burguesía, dejando a los campesinos más pobres que antes. El ferrocarril llegó con retraso y con un ancho de vía diferente al europeo, aislando comercialmente al país. La minería y los recursos estratégicos fueron vendidos a empresas extranjeras para pagar la deuda externa. España era un país periférico que veía cómo su antiguo esplendor se convertía en carbón y hierro exportado a precio de saldo. Las consecuencias de este siglo de inestabilidad culminaron en el fatídico 1898. En una guerra breve y humillante contra los Estados Unidos, España perdió sus últimas joyas coloniales: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El desastre del 98 no fue solo una pérdida territorial, fue un trauma psicológico que dejó al país frente al espejo de su propia decadencia. Surgió la generación del 98, intelectuales que se preguntaban qué era España y cómo podía regenerarse. El siglo terminó con una nación herida, pesimista y dividida, preparando el terreno para las tensiones explosivas que estallarían en el siglo XX. Imagina un país que intenta modernizarse mientras sus viejas estructuras se caen a pedazos. Tras el desastre de 1898, España entró en una fase de regeneracionismo, un intento desesperado por curar los males de la nación. Sin embargo, la monarquía de Alfonso XIII fue incapaz de frenar la sangría de las guerras coloniales en Marruecos, que culminaron en el humillante desastre de Anual en 1921. Esta inestabilidad llevó a la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y 1930, un paréntesis autoritario que trajo orden y obras públicas, pero que no pudo solucionar el problema de fondo. Una España que ya no cabía en el viejo traje de los reyes y los caciques. En abril de 1931, el pueblo votó en unas elecciones municipales que se convirtieron en un plebiscito contra la monarquía, dando paso de forma pacífica y jubilosa a la Segunda República. La política de la República fue una montaña rusa de reformas ambiciosas y resistencias feroces. Se intentó modernizar el país de golpe: voto femenino, separación de Iglesia y Estado, reforma agraria y educación para todos. Pero la España de los años 30 no era un lugar para el diálogo. El mundo estaba dividido entre el fascismo y el comunismo, y España se convirtió en el laboratorio de ese odio. La polarización se volvió extrema entre la derecha, que veía en la República una amenaza a la religión y la propiedad, y la izquierda, que sentía que los cambios eran demasiado lentos. Tras el triunfo del Frente Popular en 1936 y un clima de violencia callejera creciente, un sector del ejército se sublevó en julio de ese mismo año. Lo que pretendía ser un golpe de Estado rápido se convirtió en una guerra civil de 3 años, que partió a las familias, a los pueblos y al alma misma de la nación. Socialmente, fue una época de movilización total. Por primera vez, las masas obreras y campesinas sintieron que tenían el poder, pero también fue la era del miedo. En ambos bandos se cometieron atrocidades en la retaguardia.
la represión contra religiosos y derechistas en la zona republicana y la eliminación sistemática de maestros, intelectuales y sindicalistas en la zona sublevada. Personajes como Federico García Lorca se convirtieron en símbolos de una cultura masacrada. España se transformó en el tablero de ajedrez previo a la Segunda Guerra Mundial, con la Alemania nazi y la Italia fascista apoyando al bando rebelde de Franco, mientras que la Unión Soviética y las brigadas internacionales apoyaban a la República. Fue una guerra de ideales, de hambre y de una crueldad que dejó una herida que tardaría décadas en empezar a cerrar. Económicamente, el país quedó arrasado. La República había intentado una redistribución de la riqueza que fue frenada en seco por la guerra. Los campos de cultivo se convirtieron en trincheras, las fábricas fueron destruidas o colectivizadas, y las reservas de oro del Banco de España volaron hacia Moscú para pagar el armamento republicano. Al terminar el conflicto en abril de 1939, España no solo había perdido a cientos de miles de sus hijos en el frente o en el exilio, sino que era un país en bancarrota, hambriento y aislado del mundo moderno que empezaba a reconstruirse fuera de sus fronteras. Las consecuencias del fin de la guerra, el 1 de abril de 1939, fueron el silencio y el miedo. El bando sublevado, liderado por el general Francisco Franco, impuso una paz de victoria, no de reconciliación. España entró en una larga noche de dictadura que duraría casi 40 años. Se borraron las libertades conquistadas, se prohibieron los partidos y los sindicatos, y el país se cerró sobre sí mismo, volviendo a una retórica imperial y religiosa que recordaba los tiempos de los reyes católicos, pero en un mundo que ya hablaba de democracia y derechos humanos. La formación de España daba un giro brusco hacia el autoritarismo, dejando una sociedad fracturada que tendría que aprender a convivir en el silencio de la posguerra. Imagina un país en el que la radio solo emite marchas militares e himnos religiosos, mientras en los pueblos la gente todavía busca restos de comida en el campo. Después de 1939, España entró en los años del hambre. El general Francisco Franco instauró un régimen de mano de hierro, basado en el ejército, la iglesia y el partido único, la Falange. España estaba aislada. Por haber sido aliada de Hitler y Mussolini, el mundo dio la espalda a Madrid tras la Segunda Guerra Mundial. El régimen intentó la autarquía, la idea absurda de que España podía producir todo por sí misma sin importaciones. El resultado fue una pobreza extrema, el racionamiento de alimentos y un mercado negro que solo enriqueció a los allegados del régimen, mientras la oposición era aplastada mediante ejecuciones y cárceles. Todo cambió con la Guerra Fría. Estados Unidos se dio cuenta de que Franco, aunque dictador, era un anticomunista convencido. En 1953, a través de los Pactos de Madrid, España recibió ayuda económica estadounidense a cambio de bases militares. Fue la bocanada de oxígeno que el régimen necesitaba para sobrevivir. A partir de los años 60, una nueva generación de ministros, los tecnócratas, abandonó las viejas ideas y abrió España al mundo. Siguió el milagro económico español. El país se industrializó rápidamente. Apareció el famoso coche SEAT 600, símbolo de la clase media, y las playas españolas fueron invadidas por turistas extranjeros. España ya no era un país de agricultores pobres, sino que se convertía en una potencia industrial urbana. Socialmente, España vivía una esquizofrenia. Oficialmente, era un país ultracatólico y conservador, donde las mujeres necesitaban el permiso del marido para abrir una cuenta bancaria. Oficiosamente, el contacto con los turistas y la emigración de millones de españoles a Alemania o Francia trajeron nuevas ideas de libertad. Los jóvenes ya no querían vivir bajo las reglas rígidas de sus padres. La Iglesia empezó a distanciarse de Franco
y los trabajadores y estudiantes comenzaron a organizar huelgas ilegales. En la sombra apareció también el terrorismo de ETA, que en 1973 asesinó al almirante Carrero Blanco, el sucesor designado por Franco, saltando por los aires los planes de continuidad del régimen. La economía de los años 60 y 70 creó una clase media que, aunque vivía mejor, era cada vez más consciente de la falta de libertades políticas. España se había convertido en una isla autoritaria, en una Europa democrática. El régimen se biologizaba, Franco envejecía y enfermaba, y su sistema se agrietaba. A pesar de la represión que continuó hasta los últimos días, con las últimas ejecuciones por garrote vil en 1975, la sociedad española ya estaba preparada para un cambio que el dictador ya no podía detener. Las consecuencias de este periodo de 36 años fueron profundas. Por un lado, el orden y el crecimiento económico sacaron a millones de personas de la miseria. Por otro lado, el precio fue el silencio forzado y una memoria histórica fracturada. El 20 de noviembre de 1975, cuando la televisión nacional anunció la muerte de Franco, España sintió una mezcla de temor y liberación. Se terminaba no solo una dictadura, sino el último capítulo de la vieja España. Estaba por comenzar el experimento político más fascinante del siglo XX. La transformación de una dictadura en una democracia moderna, sin una nueva guerra civil. Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, España se asomó a un abismo lleno de dudas. El mundo entero apostaba a que el país volvería a caer en la violencia, pero ocurrió lo que hoy se estudia como un milagro político: la transición. Bajo el liderazgo del joven rey Juan Carlos I y del presidente Adolfo Suárez, el país logró desmontar la dictadura desde dentro. Fue una partida de ajedrez magistral donde los enemigos de ayer, comunistas, liberales y antiguos franquistas, se sentaron a la mesa para firmar los pactos de la Moncloa y redactar la Constitución de 1978. España dejaba de ser una dictadura para convertirse en una monarquía parlamentaria, devolviendo la soberanía al pueblo y reconociendo por primera vez la autonomía de regiones como Cataluña y el País Vasco. Sin embargo, la democracia tuvo que defenderse a sangre y fuego. El 23 de febrero de 1981, el fantasma de los golpes de Estado regresó cuando el teniente coronel Tejero entró disparando en el Congreso. Aquella noche, con el país conteniendo el aliento frente a la radio, la firmeza del rey y el rechazo del pueblo salvaron la joven libertad. Superado el trauma, los años 80 y 90 fueron una explosión de color y modernidad. España entró en la Unión Europea en 1986, dejando atrás siglos de aislamiento. El país se transformó. De las alpargatas pasamos a los trenes de alta velocidad, AVE, y a la proyección mundial con las Olimpiadas de Barcelona 92. Fue la era de la movida, de la libertad sexual y creativa, y de la consolidación de un sistema de bienestar que puso a España al nivel de las grandes potencias europeas. Pero el camino al siglo XXI no estuvo exento de sombras. La economía española, aunque creció exponencialmente, se volvió dependiente del ladrillo y la construcción, lo que llevó a la brutal crisis financiera de 2008. Socialmente, el país enfrentó el horror del terrorismo de ETA hasta su disolución y el trauma de los atentados del 11M en 2004. En la última década, la política se ha vuelto a fragmentar. El bipartidismo dio paso a nuevas fuerzas y tensiones territoriales como el Procés en Cataluña han puesto a prueba la resistencia de la Constitución del 78. A pesar de todo, la España de 2026 es una sociedad diversa, puntera en derechos sociales, líder en energías renovables y con una identidad que,
Aunque a veces se discute a sí misma, se reconoce en su capacidad de resistencia y superación. Las consecuencias de estos últimos 50 años son claras. España ha vivido su periodo más largo de paz, prosperidad y libertad de toda su historia. Desde aquel reino visigodo que buscaba la unidad entre ruinas, hasta la democracia europea y digital de hoy, el hilo conductor ha sido siempre la lucha por definir qué significa ser español. Hoy, España no es solo un mapa o una bandera, sino un proyecto vivo que con todos sus fallos ha demostrado que su mayor tesoro es la capacidad de su gente para convivir en libertad. Y así termina este recorrido por los siglos, las batallas y los sueños que forjaron la piel de un país único. Desde los códigos de los visigodos hasta la Constitución que hoy nos ampara, la historia de España es un recordatorio de que somos el resultado de todo lo que fuimos. Si te ha apasionado este viaje por el tiempo y quieres seguir descubriendo la historia real, contada con profundidad y sin rodeos, no olvides darle like al video y suscribirte al canal de Luciano. ¿Qué parte de nuestra historia te sorprendió más? ¿Crees que hemos aprendido las lecciones del pasado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos interesa saber qué piensas y abrir el debate aquí abajo. Gracias por acompañarnos y por formar parte de esta comunidad en el canal de Luciano. Nos vemos en el próximo video para seguir desenterrando la verdad de nuestra historia.